Un saludo cordial para todos y todas. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir una serie de reflexiones sobre desarrollo económico incluyente. Hay tres temas fundamentales a los cuales me voy a referir a lo largo de esta exposición, como es, por una parte, cuáles son las principales barreras que se presentan en el mercado de trabajo que limitan las oportunidades de generación de empleo e ingreso. En segundo lugar, la importancia del fortalecimiento institucional, en particular cómo crear capacidades locales, cómo lograr que aprendamos a formular y ejecutar y evaluar políticas públicas, la importancia de las alianzas estratégicas y, por supuesto, un mejoramiento de las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal. Y el tercer tema, que por supuesto es de la mayor importancia e interés para ustedes, es cuál es el alcance de los planes de desarrollo territorial y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y cómo logramos realmente incorporar los objetivos de desarrollo sostenible como un compromiso a alcanzar dentro de los diferentes planes y programas que tenga establecida la administración. Los objetivos de desarrollo sostenible realmente significan un paso adelante de los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, de los ODM. Los ODM sin duda fueron un reto muy importante para el mundo y particularmente para Colombia, y de ellos nos interesa en especial el ODM 1, que fue el compromiso de erradicar el hambre, de reducir la pobreza extrema, de generar empleo decente. Hay que decir que en estas distintas problemáticas Colombia alcanzó unos resultados interesantes, son avances importantes que ha hecho el país, pero tenemos dos dificultades grandes. Por una parte, hay unos rezagos grandes para poder decir que se cumplieron satisfactoriamente los ODM, pero en segundo lugar hay unas disparidades muy preocupantes, porque si bien los resultados a nivel de promedio país, como ustedes ya lo vieron en módulos anteriores, podemos decir que fueron satisfactorias, las brechas que hay entre lo que es lo urbano y lo rural, entre lo que son los grupos poblacionales, son brechas enormes, y por eso los retos fundamentales es cómo logramos darle sostenibilidad a aquellos resultados positivos, pero igualmente cómo logramos cerrar las brechas tan importantes que hay. Para ser más precisos en términos de estas brechas, acudamos al índice de pobreza multidimensional, porque ustedes ya han trabajado lo referente a la línea de pobreza o a la pobreza monetaria, a la pobreza extrema. El índice de pobreza multidimensional, como su nombre lo indica, es muy interesante porque tiene en cuenta distintos factores, en particular el IPM, abarca 5 dimensiones y 15 variables, pero lo que a mí me parece interesante es poner el énfasis que de esas 15 variables hay 3 variables que son muy explicativas de por qué persiste la situación de pobreza. Y esas variables tienen que ver con educación y con mercado de trabajo. Con educación, porque en todos los casos, en las situaciones de pobreza, se confirman los bajos logros educativos y el rezago escolar. Y en términos del mercado de trabajo, piensen ustedes que el 76% de las personas que están en situación de pobreza están en la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos persistir en reducir esas brechas, sin duda que la educación y el mercado de trabajo se vuelven de la mayor importancia. Si a esta situación nosotros le sumamos el problema de la inequidad que hay en el país, pues realmente la cosa se va complicando. América Latina es la región más desigual del mundo y Colombia, el cuarto país en América Latina con mayor inequidad. ¿Cómo estamos midiendo esa inequidad? Fundamentalmente la estamos midiendo a través del ingreso o lo que se conoce con el nombre del coeficiente de Gini. Y cuando nosotros miramos la relación entre el sector rural y el sector urbano, pues nuevamente vamos a encontrar que en el sector urbano, que es donde más porcentaje de población vive en Colombia, pues la concentración del ingreso es mucho mayor. Y si avanzamos y miramos la concentración en términos de la propiedad, pues obviamente que eso es todavía más alarmante. Es por eso que de cara a todos estos retos que tiene el país y en particular a
posibles acuerdos que se logren para hacer política por medios distintos a las armas, que es lo que se está discutiendo en La Habana, tengamos que aceptar y decir que la inequidad está en el corazón del conflicto y que por consiguiente tenemos que aunar esfuerzos tanto desde el nivel nacional, pero también desde los niveles territoriales y locales, para implementar estrategias y políticas que logren reducir estas inequidades expresadas en estas brechas. Una segunda barrera para poder acceder al mercado de trabajo en condiciones dignas hace referencia a las deficiencias en formación. Y lógicamente que esas deficiencias en formación pues son mayores entre más bajo sea el nivel de ingreso que tiene la familia. Entonces, pensemos en los años de escolaridad. A pesar de que la Constitución dice que es obligatorio la básica, que por lo menos todas las personas tienen que tener mínimo 9 años de educación, por supuesto la Constitución viene solamente desde el 91, ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que el 10% de la población más pobre del país solamente tiene unos 4 años de formación, mientras que el 10% más rico tiene 13 años de formación. Fíjense ustedes que ahí hay una desigualdad de oportunidades y una desigualdad de condiciones sumamente importante. Y esa diferencia tan grande también se aprecia entre el sector rural y el sector urbano, porque en el sector urbano casi son 10 años de formación en promedio que tienen las personas, mientras en el sector rural es escasamente de 4 años. Esos bajos niveles de formación también nos van a explicar a nosotros por qué el grado de calificación en el mercado de trabajo. Es sorprendente que del total de personas ocupadas, solamente el 10% son personas calificadas, es trabajo calificado, y el 48% es trabajo no calificado. ¿Eso en qué va a repercutir? Por supuesto que va a repercutir en salarios y va a repercutir en el grado de responsabilidades que desempeñan las personas de acuerdo a esa formación. Entonces, la movilidad laboral termina siendo muy estrecha en el país justamente por estas pocas oportunidades que existen de formación para acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo. Y finalmente tendríamos que hablar de los requerimientos, de las exigencias que cada vez tiene el mercado de trabajo. Sin duda el mundo va cambiando y entonces cada vez hay mayores especializaciones, hay mayores tecnologías, hay mayores requerimientos. Entonces resulta que las empresas buscan unos trabajadores más calificados con una serie de especializaciones y de especialidades y no los encuentran. Uno encuentra la paradoja que a veces los empresarios se quejan de no encontrar personas para vincular en razón a que no cumplen los requerimientos que necesitan para tener buenos niveles de productividad y de competitividad. Entonces, ¿qué es lo que manda la lógica? Lo que manda la lógica es que es fundamental que no solamente desde el nivel nacional, sino también desde el nivel territorial, pensemos en distintas estrategias, políticas, alianzas que podamos hacer público-privadas de tal manera que podamos avanzar y resolver estos problemas que están en el corazón de las barreras enormes que existen en el mercado de trabajo. De tal manera que quiero que ustedes retengan esto. Tenemos que aumentar los años de escolaridad, por supuesto que tenemos que aumentarlos. Tenemos que lograr mayores niveles de calificación de la mano de obra, por supuesto de los desocupados, pero también de los ocupados. Y finalmente tenemos que buscar caminos para que la oferta de trabajo y la demanda de trabajo se armonicen y que efectivamente las vacantes puedan ser llenadas en la medida en que quienes ofertan su mano de obra cumplen con las condiciones que exigen los demandantes, que son las empresas. Si ya tenemos claro que es necesario ampliar las oportunidades en el mercado de trabajo para que los grupos en mayor pobreza y vulnerabilidad tengan unas mejores oportunidades, puedan tener una vida en dignidad, puedan ejercer sus derechos como ciudadanos, esa generación y oportunidades de empleo e ingreso requieren de otras políticas.
Valga decir, tenemos que mejorar la competitividad en los territorios, tenemos que mejorar la productividad, tenemos que tener una mejor infraestructura, tenemos que tener cuidado con el medio ambiente, tenemos que cuidar qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo. Es decir, hay una serie de factores que de manera integral tenemos que tener en consideración, si bien el norte es cómo generamos más oportunidades de empleo e ingreso, pero esas oportunidades están dependiendo, como lo he dicho, de una serie de políticas y de factores que son los que trazan también un contexto y un clima adecuado para la inversión y la generación de empleo. Es por eso que cobra mucha pertinencia hablar del desarrollo económico incluyente o del desarrollo económico inclusivo, que lo llamamos comúnmente DEI. Fíjense ustedes que si decimos desarrollo económico incluyente, estamos hablando de tres cosas. Estamos diciendo, hay que hacer desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Desarrollo económico. Pero ¿con qué características? Que sea incluyente, porque a nosotros no nos interesa simplemente que haya un crecimiento por un crecimiento, nos interesa que de ese crecimiento se beneficien los distintos sectores de la población. Entonces, por eso hablamos del desarrollo económico inclusivo o incluyente. Pero ¿qué ocurre? Que hay un factor que en mi opinión es determinante, y así lo muestra la evidencia empírica, para poder realmente trazar un camino de desarrollo económico incluyente. Y ese factor determinante es el rol institucional. Resulta que en Colombia la precariedad institucional es enorme y ustedes a diario son las personas que más directamente están padeciendo esa precariedad institucional. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la precariedad institucional? Lo institucional no son solamente las administraciones públicas, las entidades, las distintas secretarías. No, la institucionalidad también hace referencia a las relaciones, a las reglas del juego que hay. Entonces, la situación en Colombia es muy complicada. Piensen ustedes que el mismo plan de desarrollo actual del Gobierno Nacional reconoce que solamente el 0.5%, es decir, más o menos solamente 5 municipios, son robustos, son bastante robustos en el país. El 6%, es decir, más o menos 63 municipios tienen un desarrollo aceptable, pero el resto es incipiente. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿de qué fortalezas estamos hablando? Si a ello le sumamos el hecho de que del total de municipios, cerca del 90% están en categorías 5 y 6, que ustedes bien saben que esa categorización que se hace por ley en Colombia, que está referida al número de habitantes y al monto de ingresos corrientes, nos está diciendo que los municipios de categorías 5 y 6 casi en un 90% dependen de las transferencias de la nación, es decir, que sus recursos propios son solamente 10%. Entonces, ¿con qué recursos, con qué financiamiento vamos a poder lograr estos, a tener, digamos, estos retos y asumir estos desafíos? Entonces, la precariedad institucional también se expresa en que muchas veces en los territorios ni siquiera se cuenta con unas instancias adecuadas para promover todas estas iniciativas del mercado de trabajo, de la productividad, la competitividad, la innovación. Muchas no tienen secretarías de desarrollo económico. Lo que sí tienen prácticamente todos los aparatos de administración de los distintos niveles son las secretarías de planeación, y a las secretarías de planeación les cuelgan todas las funciones, todas las competencias que realmente no es posible que hagan las cosas bien de cara a la cantidad de funciones y escasos recursos que tienen. Es por ello que cuando hablamos de las barreras institucionales decimos, por supuesto que hay una serie de barreras que provienen fundamentalmente del nivel nacional, pero también hay una serie de barreras que provienen del nivel territorial, y eso lo pueden apreciar ustedes en el gráfico. Entonces, si comenzamos a mirar cuáles son esas barreras del orden nacional y del orden territorial, básicamente lo que estamos diciendo es, mire que ahí hay una serie de lineamientos que si por lo menos nos sirven de orientación en nuestro quehacer en los municipios, pues podríamos avanzar. Pensemos, por ejemplo, en esto. Hacer una lectura estratégica del territorio. Cuando nosotros trazamos políticas, no las podemos sacar del sombrero.
ni diseñar y formular las políticas desde el centro. Lo lógico es que las políticas se construyan desde los territorios, con los territorios, para los territorios. Entonces, ahí hay que hacer una lectura estratégica del territorio. Y esas políticas no significa que solamente las tenga que adelantar el sector público o la administración municipal o departamental. No, tenemos que hacer una convocatoria a los privados, promover las alianzas público-privadas, porque no tiene mucho sentido desperdiciar un potencial de recursos de diferente naturaleza en razón a que es el sector privado. Por el contrario, por supuesto que el sector público tiene que tener un liderazgo, pero es de la mayor importancia que convoquemos a los privados. Pero también necesitamos para el fortalecimiento institucional tener fortaleza técnica. Y esa fortaleza técnica significa que debemos estar bien formados, que debemos tener una serie de conceptos y una serie de instrumentos que a nosotros nos permitan hacer, por ejemplo, una planeación estratégica, que nos permita formular unos planes consistentes, unos programas consistentes, que sepamos evaluar esos proyectos. Igualmente importante es que tengamos la información y los indicadores para poder hacerle seguimiento, monitoreo, evaluación. Pero el seguimiento, monitoreo y evaluación de estos programas y de estas políticas no es simplemente un discurso vacío. Es que si yo tengo un buen sistema de seguimiento y de monitoreo y yo me doy cuenta que algo no está funcionando bien, pues yo puedo actuar rápidamente sobre ello para corregirlo. Y de hecho ese es el principal insumo para la rendición de cuentas, que siempre todas las autoridades están obligadas a hacer la rendición de cuentas, porque ese es un elemento fundamental a efectos de la transparencia. Igualmente, uno conviene en el territorio identificar para esas alianzas estratégicas, bueno, quiénes son los principales actores. Y vamos a descubrir que hay una serie de actores como son las universidades, las cámaras de comercio, las cajas de compensación, la cooperación internacional, que cuando uno ya comienza a hacer un balance y un inventario de lo que cada una de ellas hace, encuentra más puntos en común que diferencias. Entonces, si tenemos objetivos comunes, ¿por qué no aprovechar a que todos pongamos los diversos recursos de la diversa naturaleza de recursos para alcanzar esos mismos objetivos? Una idea central es entonces el reto del fortalecimiento institucional. En distintas instancias, estudios, está demostrado que con o sin acuerdos en La Habana, que por supuesto ojalá logremos esos acuerdos en La Habana, este país no va a poder progresar si seguimos con una debilidad institucional tan enorme y con una disparidad tan grande entre las ciudades y los municipios, y por supuesto ni hablar de las diferencias entre el sector urbano y el sector rural. Eso es lo que nos ha llevado a insistir en que para ampliar esas oportunidades en los territorios, para lograr un desarrollo local, para el fortalecimiento institucional, resulta útil la formulación de una política de inclusión productiva. En gracia de la brevedad la llamamos la PIP. Yo podría entonces decir que la política de inclusión productiva puede resultar un camino próspero para promover el desarrollo económico inclusivo. Observen ustedes que el objetivo es el desarrollo económico inclusivo. La política de inclusión productiva es un medio para adelantar ese camino. ¿De qué estamos hablando con la política de inclusión productiva? Estamos hablando de trazar una bitácora, de tener una ruta, de identificar estrategias para lograr que efectivamente los distintos sectores de la población puedan beneficiarse de ese crecimiento, puedan aportar a ese crecimiento y, lógicamente, que de esa manera muy seguramente se reducen los niveles de pobreza, se mejora la calidad de vida, pero también hay unas mayores oportunidades de generar riqueza colectiva. Por eso el énfasis en la productividad, por eso el énfasis en la competitividad. Entonces, cuando estamos hablando de la política de inclusión productiva como un camino para el desarrollo económico inclusivo, estamos diciendo, mire, por lo menos hay tres componentes
que son de la mayor importancia. Uno, el fortalecimiento institucional, al cual me refería anteriormente y no es necesario ampliarlo más. Pero hay un segundo componente que ya es en concreto cómo desarrollamos estrategias específicas de generación de empleo a la vez que también promovemos unidades empresariales. Y un tercer componente es lo que se llaman los mercados inclusivos y la proveeduría inclusiva. Entonces, si nosotros miramos estos tres componentes, como les dije, en el fortalecimiento institucional, en particular yo destacaría que sí hay que analizar en cada uno de los territorios cuáles son las instancias de la administración que están más llamadas a liderar, a convocar, a promover estas estrategias de inversión, este clima de inversión, de generación de empleo. Pero también tenemos que decir que una de las debilidades que tenemos en los distintos territorios es la falta de información. Y ustedes bien saben que yo no puedo tomar decisiones adecuadas si no tengo la información. Entonces, esos déficits en información hay que irlos llenando y hay distintas alternativas. Una de ellas son los observatorios del mercado de trabajo, pero igualmente pueden ser los centros de investigación de las distintas universidades. Es decir, cómo aunamos esfuerzos para que las fuentes de información que tengamos sobre nuestro territorio nos ayuden a conocer el territorio y en consecuencia a acertar en el diseño de políticas. Pero en el segundo componente, que decimos, hablemos de estrategias concretas para generar empleo y de estrategias concretas para poder promover unidades de negocio. Ahí, por supuesto que otra vez ocupan un lugar importante las distintas iniciativas de cara a la formación y capacitación para el trabajo. Y en eso tenemos que ser cuidadosos porque hay muchísimos recursos públicos que se dedican a la formación y capacitación para el trabajo, pero esa formación tiene que ser pertinente, tiene que ser de calidad. Y para que sea pertinente, pues tenemos que consultar cuál es la dinámica territorial, cuál es la dinámica económica para efectivamente atender esos requerimientos, porque no tendría sentido seguir formando personas y capacitando personas en áreas que el mercado de trabajo no las está demandando. Pero igualmente también tenemos que ampliar las oportunidades en materia del acceso a activos, no solamente de activos financieros, pero hablemos, por ejemplo, de los activos financieros. Se dice y comúnmente se acepta el hecho de que para crear una unidad de negocio, pues sí, se requiere un capital semilla, un capital de trabajo, un capital de riesgo, pero tengamos presente que ese microcrédito y esos recursos financieros no son el eslabón mágico que nos va a resolver el asunto. Tenemos que tener muy claro ese plan de negocios, tenemos que tener en consideración que estos son unos procesos que nos exigen una capacitación tanto en la producción, en el producto o en el servicio que vamos a ofrecer, pero eso pasa, por supuesto, por aspectos de gestión, pasa por aspectos de mercadeo, pasa por aspectos de comercialización y un eslabón es, por supuesto, el financiero. Pero es necesario, es indispensable, pero no es lo único. Y, por supuesto, que los distintos municipios también tienen que tener en consideración cómo hacemos para apoyar fondos que realmente superen las barreras del mercado crediticio para que estas unidades puedan realmente tener un capital inicial con la preparación debida para poder desarrollar su negocio. Y finalmente estamos hablando de los mercados inclusivos. Ahí hay un mensaje extraordinario porque cuando hablamos de los mercados inclusivos estamos diciendo que sea un mercado donde haya un gana-gana. Ustedes ganan, pero yo también gano. ¿Cómo podemos ganar? Podemos ganar porque si realmente las unidades de negocio nosotros promovemos que sean de calidad, que sean productos de calidad, bien pueden volverse proveedoras de empresas más grandes, pueden volverse proveedoras también de requerimientos que tenga la administración pública y a su vez eso va generando empleo. Es decir, la idea de mercados inclusivos es, pues efectivamente allí hay proveedores, allí hay consumidores. Si nosotros logramos precios justos, si estamos realmente en condiciones preparados, con las condiciones adecuadas para competir en ese mercado, esa va a ser una relación gana-gana, no va a ser una relación de exclusión.
La política de inclusión productiva a la que nos acabamos de referir es tan solo uno de los medios para promover el desarrollo económico inclusivo. Pero tendremos que tener en cuenta, tendremos que tener muy presente que si hay un medio que también resulta muy adecuado y más comprensivo e integral para trazar este camino de desarrollo, son los planes de desarrollo local. Y todos los gobiernos municipales, departamentales, el gobierno nacional, en cada uno de sus periodos tiene que formular el plan de desarrollo. Pero ahí quiero invitarlos a una serie de reflexiones. En primer lugar, que los planes de desarrollo locales tengan articulación, por supuesto con el Plan Nacional de Desarrollo, pero también con las otras iniciativas del territorio, porque no podemos tener el complejo de Adán que con nosotros todo comenzó. No, tenemos que retomar una dinámica que traen los territorios, recoger lo positivo, ser autocríticos con aquello que no ha resultado para poderlo reformular y aunar esfuerzos a través de otra serie de iniciativas que hay en el territorio, como los planes regionales de competitividad, como los planes locales de empleo, como muchas visiones que ahora se están construyendo en los distintos municipios. Entonces, de esa manera se enriquece el plan de desarrollo. Pero adicionalmente a ello hay otra recomendación, y es que para que logremos potenciar las distintas posibilidades y recursos que tenemos en nuestro territorio, en lo posible los planes de desarrollo deben tener una mirada regional, porque muchas cabeceras municipales dependen en buena medida de una serie de recursos de su contexto, de su entorno, de su alrededor, de su relación con otras unidades territoriales. Entonces, esa formulación de los planes de desarrollo, un reto es cómo tenemos una mirada regional, cómo convocamos a otros territorios a esta serie de iniciativas que son muy importantes. Y un tercer elemento es el hecho de que las distintas políticas no puede ir cada una por su lado. Ustedes son los más llamados, en la medida en que son los que conocen los territorios, son los más llamados a mirar, bueno, tenemos una política de inclusión productiva, tenemos planes locales de empleo, tenemos planes regionales, en fin. Entonces, ¿cómo esas distintas políticas le suman al plan de desarrollo? Aquí no estamos compitiendo entre políticas de distinta naturaleza, estamos diciendo cómo esas iniciativas se suman al plan de desarrollo. Y finalmente, los planes de desarrollo tienen que tener un seguimiento, tienen que tener una evaluación, un monitoreo. Son rendiciones de cuentas, son compromisos que se han adquirido con la ciudad. Esta es una oportunidad maravillosa. Ahora que estamos próximos a iniciar un nuevo periodo de autoridades municipales y departamentales, es una oportunidad para que los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sean realmente incorporados en los planes de desarrollo, así como se hizo en su momento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que lograron permear a todo el país, lograron permear a todos los municipios, en unos con más éxito, en otros con menos éxito, en unos con más coherencia, en otros con menos coherencia. Pues bueno, ahora la apuesta es ¿cómo logramos que los objetivos de desarrollo sostenible sean incorporados y asumidos en los planes de desarrollo municipal y departamental? Y en particular los que tienen que ver con el desarrollo económico inclusivo, que bien saben ustedes que hace referencia a cómo logramos reducir el hambre, cómo logramos una seguridad alimentaria, cómo logramos un crecimiento sostenible, cómo logramos un trabajo decente, cómo logramos un desarrollo industrial, cómo cuidamos el medio ambiente. Es decir, fíjense ustedes que son todos temas relacionados que van a permitir que mejoremos la calidad de vida, que dispongamos de una mayor riqueza colectiva y de esa manera poder construir autonomía en los territorios y en las poblaciones para poder ejercer sus derechos. Muchas gracias y creo que lo que viene también es muy interesante y por eso valdría la pena que como ejercicio ustedes pensaran qué proyecto podríamos formular para ponerlo en el banco de proyectos del municipio, para incluirlo en el plan de desarrollo en alguno de estos aspectos que hemos trabajado el día de hoy. Muchas gracias.